Bien, estamos ahora en Revista 110, dándole la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la doctora Mary Hernández. Ella es pediatra perinatóloga, máster en gerencia moderna de salud y representante del usuario de la ARS del Colegio Médico Dominicano. Y vamos a conversar con ella ahora en este miércoles de salud, Michelle Jacín y Gustavo Guílamo, sobre los temas actuales. Dándole la bienvenida. Gracias. Buenos días. Muy contenta de poder estar con ustedes. No sabía que me iba a encontrar con el doctor Guílamo y es un placer poder. No está viendo el programa. Sí, doctora, está penalizado. Doctora, antes de que el doctor Guílamo inicie, porque él es el que maneja la parte de salud, nosotros vemos ahí que usted es representante de los usuarios de la ARS del Colegio Médico Dominicano. Yo me imagino que los usuarios de una ARS son las personas que utilizan los servicios de los prestadores de salud de esa ARS. Y cuando se habla de una ARS del Colegio Médico, me imagino que debe de ser el top de las ARS, lo mejor que hay. Si la ARS de los médicos, me imagino que tiene la mejor cobertura del país, la cubren en 100% en todos los lugares, donde quiera que llegue. Un médico debe de ser. Antes a los médicos no se les cobraba, pero ¿quiénes pertenecen a esto y cuál es la calidad que tienen los servicios de esa ARS? Mira, nosotros inclusive de colegiación médica tenemos protocolos que te hablan sobre el trato del médico con el médico. La ARS del CMD ha pasado por situaciones difíciles en el pasado. Sin embargo, en los últimos años la ARS ha ido creciendo en su cobertura hacia la clase médica, de procedimientos que muchas veces no están contemplados y que por la forma de ser médico pues se le da cobertura. O sea, la ARS nuestra, que es la que yo he usado en todos mis años que tengo como médico y mis padres, en ocasiones tiene cobertura, negaciones, pero cuando uno acude, y para eso está el usuario, al Colegio Médico Dominicano, a la ARS, esos procedimientos se dan. ¿Todo médico aporta a la ARS obligatorio? No es obligatorio. No es obligatorio. O sea, todos los médicos no tienen que tener ese seguro. Exactamente, no es obligatorio. Ahora, sí se trabaja, y el Colegio Médico ha trabajado para que todos los médicos que entran al sector público sean parte de la ARS del Colegio Médico. En ese sentido se ha trabajado. ¿Por qué? Porque en la forma de tú entrar, muchas veces entran a otro espacio, a otras ARS. Ahora, el Colegio Médico sí siempre propicia que los médicos sean parte de la ARS nuestra. No están todos, pero estamos apelando y trabajando para que ¿Cuántos entren. miembros tiene esa ARS? ¿Se sabe? Sí, claro. Tiene aproximadamente en la actualidad unos 10,000 usuarios. Sí. Eso es entre médicos que son parte y sus dependientes. 10,000 médicos, te dirá. La mayoría médicos, pero están los familiares de los médicos, personas que también solicitan y entran. O sea que hay una gran cantidad de médicos y personas que ya la están usando, están viendo la oportunidad del servicio. Aunque médicos en ocasiones se ve como si no lo recibieran, que si no paga, eso era un asunto del pasado, que se ha quedado como elemento para la gente decir, esa ARS, pero está en los últimos tiempos en su funcionabilidad y en las coberturas hacia la población. ¿Usted es representante de los usuarios o de la ARS, del colegio? De los usuarios. Usted como la DIDA, pero de esa ARS. De esa ARS. Sin embargo, es la única ARS que tiene representación. O sea, si los médicos, si los que están dentro, los usuarios, tienen alguna situación que entienden que se le ha vulnerado su derecho, acuden al usuario, porque el usuario participa del consejo de esa ARS. O sea, planteamos toda la problemática y funciona. Doctora, Sí. Particularmente usted sabe que tú y yo tenemos una relación muy especial durante muchos años. Así es. Donde
la he visto como una gran trabajadora y luchadora del sector salud, de la reforma, de cómo avanzamos, cómo avanzáramos. Desde mi punto de vista, lamentablemente, dentro de un gremio que no ve reforma del sector salud ni reforma de la seguridad social como un compromiso, sino más allá del propio beneficio del médico, al cual, como gremio, tiene derecho a luchar por los beneficios de sus médicos, que estemos claros. Ahora, como colegio, que asesor del Estado, debería estar luchando por la mejora del sistema sanitario en general y de todo el sector salud, porque los colegios son asesores del Estado. Función que no se ha dado nunca desde el 2003, cuando se aprobó la ley de colegiación médica. Pero me quedé todavía en la pregunta de Michelle un poco confuso. O sea, usted es representante de los usuarios como, vamos a decir, como empleada de la ARS o porque el colegio médico la designa a usted para que usted sea esa intermediaria. Decía Carlos, usted la vida del colegio médico, sí, para que le garanticen sus derechos y sus beneficios. Mira, el usuario, la representación del usuario es una designación que inclusive está dentro de la propia normativa de la ARS del CMD. No es una figura que tiene sueldo. Yo solo asiste el representante del usuario, que ahora me corresponde a mí, en las reuniones del consejo, que se reúne una vez al mes, o si tiene algún tipo de situaciones, pues también hacen una reunión extraordinaria. Esas reuniones tienen un viático, o sea que nosotros representamos... No, la pregunta no es si cobra o no cobra, para que no nos confundamos, porque eso no es lo que quiero, Uh-huh. no la quiero llevar ahí, Okay. Porque incluso Jesucristo dijo, vayan por ahí, coman de lo que le den, duerman donde lo dejen dormir, porque el obrero merece su salario. Eso no está en discusión. A lo que me refería era, usted es una figura designada por el colegio médico a defender los usuarios dentro de su propia ARS, o usted dentro de la ARS es una figura que pertenece a la ARS. El cargo, quiero decir. Sí, el cargo es de la ARS del CMD. Okay. Cada 2 años ese cargo va a una asamblea y es seleccionada por esa asamblea. Ok. Sí. Le doy un dato, perdóname, Carlos. La ARS del Colegio Médico a octubre recibió dispersión per cápita por 50.692 afiliados. Eso es incluyendo los cotizantes y los familiares. Sí. O sea, que ha tenido un crecimiento sustancial. Exacto. Sí, pero también hay cosas que uno, desde nuestro punto de vista, uno dice, ¿cómo son posibles? Porque, ¿cómo es el servicio y los requerimientos del colegio médico para su propia ARS? Tomando en cuenta de que creo que el mismo presidente que tiene hoy el colegio médico ha hecho huelgas contra algunas ARS en específico en el pasado. Entonces, ¿cómo buscan hacer esa diferencia en cuanto a lo que es el servicio para sus afiliados en comparación con otras y la captación de prestadores de servicios, dados los antecedentes? Mira, la cobertura de los servicios de salud está planteada para todas las ARS en condiciones iguales en el plan de salud, en el plan de servicio de salud. Sin embargo, cuando hay un procedimiento, hay cualquier situación de un médico, se toman cierto tipo de apoyo, sí, para cualquier procedimiento, que no pasa en las ARS privadas. En las ARS privadas te dicen, no, si no cubre, no cubre. Con la de nosotros no pasa así. Siempre el director ejecutivo de esa organización siempre está abierto para cuando uno le dice que un médico tiene una situación X, a darle soluciones. Él da la vuelta. ¿Es una ARS que acepta ingresos o traspasos de personas que quieren su servicio, aunque no sean parte de la comunidad médica? Bueno, nosotros como autogestión estamos para los médicos y para médicos y sus familiares. Ah, ok. Doctora, pero vamos a entrar al mambo, porque ya
Ya sabemos, me alegro que la ARS, el Colegio Médico, haya crecido desde el punto de vista de afiliación. Espero que sea así mismo desde el punto de vista de otorgar servicios, tiene ahorros grandes, porque probablemente muchos médicos no le facturen las consultas o algo a sus propios colegas, aunque ya eso... Ya los médicos están facturando. No, eso es historia patria. O sea, aquí un médico va a ver otro médico y allá afuera tiene que dejar 5,000 de consulta. Bueno, todos los meses. Hay médicos que sí cumplen con todos su los meses, ética y no le cobran, y otros sí cobran. Muchos se están cobrando. O sea, el tema del juramento hipocrático, eso se acabó hace mucho. O sea, pero sin embargo, hay que continuarlo trabajando. Esa situación es parte del Colegio Médico Dominicano. Porque pudieras perfectamente facturarle a su seguro, pero no, es que me tiene que dar 5, o no te cojo el seguro o me da 5,000 de diferencia. El copago y eso. Nada de eso lo exoneran. No es a los familiares, es al médico directamente. Mira, eso va a depender mucho al médico directamente. Doctora, del nivel de déjeme conocimiento. así que se me zafa la lengua y empiezo a decir Mira, nombre. yo visité a un médico vamos. y la secretaria, y no es porque yo no pudiera pagarlo, puedo pagarlo. Me dijo que le diera el copago. Yo le dije, pero el doctor siempre que yo vengo no me cobra. Si tengo que pagar, le pago. Dice, no, está bien, déjelo así, doctora. O sea, eso va a depender el nivel de conocimiento del médico, cómo se vincule. Muchos médicos cumplen con esa parte ética, porque hoy eres tú el médico, pero mañana puede ser el paciente. O sea, que tenemos que crear un nivel de conciencia. Está pasando, el Colegio Médico Dominicano tiene que trabajar eso. Son de las debilidades en esos aspectos gremiales, de confrontaciones, que muchas veces nos enfocamos solo al aumento del salario. Sin embargo, ya después que surgieron estas nuevas leyes, pues la visión del Colegio Médico tiene que seguir ampliándose, que sea ese Colegio Médico Dominicano. Doctora, pero usted ha estado mucho tiempo ligada al tema de la seguridad social, ha sido miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social en más de una ocasión. 2 veces. 2 veces, o sea que conoce la dinámica de la seguridad social, del consejo, quizás sea de los médicos que más actualizado esté en los temas en ese sentido, porque hemos tenido mucha gente que ha pasado por ahí que ni como presidente ha logrado entender la seguridad social. Entonces, ¿dónde usted ve? Porque se ha hablado de que en la ola de reformas que el presidente Abinader va a someter a las cámaras, hay una modificación a la ley de seguridad social, que estaba muy ligada, por un lado, en cierta medida, al tema de la reforma de la ley de modernización fiscal, porque se sabe que hay que buscar una serie de recursos, pero también a la modificación del Código de Trabajo, porque hay temas que están ahí, que aunque parece que se quedaron afuera, el tema de la cesantía, etcétera, para discutir pensiones, pero ¿dónde usted ve que deberían estar esas reformas a la ley de seguridad social para que de verdad le sirva a la población dominicana? Mira, nosotros siempre hemos conversado que hay una situación difícil con lo que tiene que ver el veto. El veto tiene que ser abolido de eso, de ese consejo. ¿Cómo que usted lo cambiar? Es bueno decirle a la gente que el veto es cuando hay una decisión en el Consejo de la Seguridad Social que tomar, cualquiera de las partes puede apelar o anular una decisión. Con una parte que no esté de acuerdo, por eso es que ahí no se logra nada, porque como siempre se afecta algún interés, cuando es de los médicos, de los prestadores o del gobierno, o sea, los sectores que participan en el Consejo de la Seguridad Social. Y cualquiera puede oponerse, un sector que se oponga de los miembros, ya una decisión no pasa. O sea, para que algo funcione tiene que aprobarlo todo el mundo, lo que es muy difícil. ¿Cómo que usted sustituiría esto? ¿Por un voto por mayoría? ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de la Seguridad Social? Bueno, tiene aproximadamente unos 30 y pico de personas. ¿Y cualquiera de los 30 puede vetarlo? No, solo tienen veto el empresariado, el gobierno y los representantes de los trabajadores. ¿Están toditos? No, pues hay otros representantes de enfermería, estamos nosotros que solo tenemos voz. La gran mayoría solo tiene voz, no tiene veto. Pero el veto lo pueden tener los 4.
tres sectores: gobierno, empresariado y los representantes De los de prestadores. los empleados. De los empleados. Colegio médico no tiene. Entonces, Bueno, porque nosotros- ahí está pensiones también. Exacto, el colegio médico no tiene. Entonces ahí decimos que puede pasar el veto al gobierno o que puede ser por mayoría absoluta para la toma de decisiones. Y eso daría mayor resultado, porque muchas veces cuando ahí se llevan temas que pudieran estar de acuerdo la mayoría de los sectores, si uno de esos Tres sectores. lo veta, de esos tres sectores... Que no lo veta, simplemente que no vota a favor. No, pero... Ese es el veto. O sea, en la ley no está descrito como un veto, sino que para ser aprobado tiene que contar con al menos un voto de cada uno de esos sectores. Bueno, pues esos tres sectores nunca Precisamente, logran sí. se ponen de acuerdo. Cuando uno no está de acuerdo, los tres, ya se saca ese tema de agenda o se paraliza la reunión. O sea, por eso hablamos que veta. O sea, si tú no estás de acuerdo, entonces tú Sí. ese tema o lo sacas. ¿Cómo o- usted lo pondría? O el gobierno o por mayoría absoluta. Ese ha sido el análisis Mayoría- que se ha O hecho sea, que desde el el colegio conteo médico. Por ejemplo, de los tres, de los de- 17 votos, el que saque... ¿O de los 3-2? 9 más, el que saque 10 votos. No importa. No, porque si son tres lo que que pasa es tienen- que la mayoría de los sectores piden que la el mitad veto más solamente uno. lo tenga el gobierno. Porque al final de cuentas, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, un órgano plural, pero los platos rotos los paga el gobierno. El Porque gobierno cuando algo no tiene- se el aprueba, gobierno tiene se su acusa mayor al gobierno compromiso. de que no se ha hecho tal cosa, no se ha aprobado Bueno, tal pero cosa. yo pienso etcétera. diferente. Yo creo que a veces los platos rotos los pagamos los usuarios del sistema. Bueno, estoy hablando en términos de las decisiones, Michelle. Y además el gobierno, como gobierno, también tiene el mayor compromiso y voluntad de dar soluciones, y más a problemas que son eminentemente sociales, de salud, de cobertura. No así en los otros representantes, el empresariado, su interés son las ganancias, o sea, porque se ve como un mercado. Y los representantes de los empleadores, pues ya tienen los otro trabajadores. tipo de los trabajadores, pues ya tienen otro tipo de matiz en ese sentido. El gobierno se entiende inclusive desde el colegio médico que es una posición más viable para los proyectos y la seguridad social. ¿Qué otra cosa, doctora, entonces tendríamos que modificarla? Este Otro proyecto de ley? tema que hay que tomar en cuenta y valorar son las pensiones. Que antes la pensión era de reparto, aunque sabemos que es una dinámica mundial de que cada vez más el Estado no se responsabiliza de las pensiones como las teníamos en el pasado, reparto, sino capitalización individual. Vemos esto como una gran problemática, porque ese trabajador que antes se iba con el salario último, el 70, 80% según el tiempo, es un trabajador que se va a ir con una pensión de aproximadamente un 25, un 30%, que va a ser para su promedio de vida. Si yo tengo un promedio de vida más allá de lo que se calcula, 72, 75 años, entonces ese fondo no me va a dar. Y a la hora de yo seguir en esa etapa más difícil de mi vida, pues alguien va a tener que ser responsable. O sea que es un tema que hay que valorar. O va a ser responsabilidad de la familia o van a dejar esa persona a su suerte, o el gobierno va a tener que responsabilizarse. Entonces nosotros entendemos que nosotros debemos de venir de nuevo al sistema de reparto. Eso es una de los cambios que esa ley de seguridad social debe de tener. Y en ese sentido somos beneficiados la gran mayoría. O sea, que es Sistema un de tema. reparto. Sí, de pensiones por reparto, o sea, que se sabe el salario, se sabe con el porcentaje de salario con el que tú te vas a pensionar. Claro, siempre y cuando cumpla con los tiempos, Pero eso las cotizaciones. ahí se quita la cuenta de capitalización individual. A eso es lo que ella se refiere. Exactamente. O sea, no estarían beneficia. desapareciendo las AFP. Bueno, entonces exacto, y que vaya un fondo público. Esas AFP son también una forma de ganancias. Sí, pero doctora, y el compromiso social es muy débil. La historia en el mundo entero ha dicho que los gobiernos siempre han utilizado el dinero de los fondos de pensiones para manejar su día a día. Entonces, en los sistemas de reparto depende de la base. La quiebra de los sistemas de pensiones en Europa
es el envejecimiento de la población con una inversión de la pirámide. Sí. Mucha gente pensionada viviendo más años con poca gente aportando. Como los gobiernos no tienen eso guardado ahí, porque no es un dinero que lo guardan y eso está reservado ahí para cuando la doctora Mary Hernández se pensione, o Carlos Alonso, o Gustavo Willam, o Michelle Jacín, entonces tenga su dinero ahí. No hay eso. O sea, no hay tampoco hacen inversiones para hacer crecer ese dinero. Eso no necesariamente dinamiza la economía, que son de las cosas que se plantean con los sistemas de capitalización individual. Aquí estoy simplemente haciendo un análisis de coyuntura. Uno de los mejores sistemas de pensiones es el de España y ahora mismo está en aprieto. Es un sistema de reparto. ¿El de ellos es reparto? Sí, es reparto y el dinero no alcanza. Los españoles están viviendo más, tienen una pirámide invertida con creo que 1.1 hijos por familia, cuando estarían necesitando 2.3. Son los temas. Ayer, con la eliminación del CONAPOFA, estamos viendo ahora los efectos de largo plazo del control de la natalidad. O sea, aquella promoción del control de la natalidad que ahora ha creado en todos esos países desarrollados un problema de mano de obra. ¿Quién aporta? Y el tema de la situación de pleno empleo, para saber que hay mucha gente aportando lo suficiente. Entonces, ustedes no ven un intermedio en ese sentido. Bueno, porque eso parecería como una lucha entre no más AFP. Mira, eso pudiera, ya los programas y planteamientos del gobierno hacia la visión que se tiene como colectivo, desde válida redundancia, lo colectivo, se pudiera llegar, pero que se comience a ver esto como un problema. O sea, aunque en esos países que hay problema, la natalidad es de 1 punto y algo, pero nosotros todavía no tenemos esa situación, o sea, es ir mirando. Pero vamos caminando para allá, doctora. Vamos caminando para allá, pero aquí la gente tiene 3, 4 hijos todavía, hay más. No, 2.3 todavía, 2.3 el promedio. O sea, el índice de natalidad en República Dominicana. Que estamos bien, estamos en el balance. Exacto. 2.3. Sí. ¿Y en Haití? No, no creo que haya una medición exacta en ese sentido. 8 puntos. No hay una medición exacta. Ok, entonces otro tema que yo escuchaba que ustedes hablaban son los accidentes de tránsito. Okay. Nosotros que hemos estado en ese Consejo de la Seguridad Social, vemos cada cierto tiempo, cada 3, cada 6 meses, hay que llevar ese tema para colocarlo en agenda. Y separan los sectores, una gran problemática. ¿Quién debe de asumir los accidentes de tránsito? Si va a ser parte del Seguro Familiar de Salud, ¿quién lo va a cubrir? Entonces, en ese sentido, hay alternativas que se pueden hacer. Primero, la aseguradora. Uno paga un seguro, deben de cubrirle. El seguro del motorista. Exactamente, o el que seguro. nunca se preocupa por tenerlo tampoco, pero también cuando son de vehículos, también. Sí, también de vehículos. Que esos accidentes de vehículos muchas veces se van en los fiscales y reuniones y no protege nada. Entonces, hay que llevar esos accidentes de tránsito al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que del Fondo de la Salud se erogue un dinero para darle cobertura. O sea, que realmente son situaciones que como que debiéramos crear, como estamos en un país subdesarrollado, en ocasiones yo entiendo que nos cuesta más trabajo aceptar el que todos estamos comprometidos a que el país funcione y a que nuestros ciudadanos que estén afectados en un momento, que en un momento puedo ser yo, en un momento puede ser uno de ustedes, tengamos y no sabemos dónde vamos a ir, si vamos a ir a un hospital, si vamos a ir a un centro privado. Entonces la importancia que realmente a esto se le busque soluciones. Pudiera pasar al plan familiar de salud, pero también ver el compromiso con la aseguradora, de qué manera ellas van a entrar en ese sentido. Doctora, creo que desde mi punto de vista hay que dividir el tema en dos cosas. Una es financiamiento, de dónde sacamos la fuente de financiamiento para que no salga de la cotización al Seguro Familiar de Salud, sino que tenga, porque la ley previó que era del seguro de vehículo del seguro vehículo de motor, que debía ser un aporte
para que entonces vinieran las coberturas a los accidentes de tránsito. Eso por un lado. Después identificar fuentes, eso es otra cosa. Si le subimos a los peajes, si le subimos a la placa, si le subimos, no importa, porque hay que financiarlos. Porque no somos el segundo país en el mundo en muerte por accidente de tránsito. Solamente por hablar de muerte. Si hablamos de todo lo que son la carga de enfermedad, o sea, carga de enfermedad para la población es todo lo que cuesta en general, que no es solamente atención de salud, sino esa persona que deja de trabajar, cuánto le cuesta a esa familia, etcétera, etcétera, si quedan discapacitados y así por el estilo. Una cosa es la fuente de financiamiento y otra cosa es quién gestiona las prestaciones. Mi opinión es que eso debería pasar al IDOPRIL, porque el IDOPRIL maneja los accidentes de tránsito que están relacionados al trabajo, a la ruta hacia y desde el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Tiene una red y tiene una estructura bien articulada, sobre todo de traumatólogos y todos los médicos asociados auditores al tema de trauma, con una red completa. Y si decimos que todo el que tiene un accidente de tránsito sabe quién es su asegurador, que se llama IDOPRIL, para el accidente de tránsito, el IDOPRIL lo único que tiene que hacer es después definir a qué cuenta en la contabilidad le carga ese accidente. Investigó, porque lo investiga cuando se lo reportan como de trabajo, y lo tipificó como de trabajo, lo paga con la cuenta del recaudo de lo que pagan los patronos por el seguro de riesgos laborales. Es un accidente de tránsito, vamos a llamarle civil, que no tiene nada que ver con el trabajo. Bueno, entonces le paga con esta cuenta. Es un problema nada más contable, porque lo va a poner todo en el mismo sitio y va a pagar. Pero el mundo ella es la que paga, no se lo pasa a la ARS. No se lo pasa a la ARS. Cuando una ARS cubre un accidente de trabajo en general, la ARS le recobra al IDOPRIL por esos pagos. Que eso ha ido disminuyendo con el tiempo porque ha habido una dinámica más fácil de hacer los reportes de los casos y el IDOPRIL entra y se hace responsable de la cuenta. Yo quería que él propuso una vez eliminar el IDOPRIL y pasar esos fondos al seguro de desempleo. Eso era, sobra muchísimo dinero todos los meses. Lo que pasa es que ese es otro tema. Yo pienso que el seguro de desempleo lo debe manejar el IDOPRIL. Porque el IDOPRIL tiene una ventaja y es que su cartera de afiliados son los en estos momentos son solamente los trabajadores. Entonces no hay que ponerse a identificarlo. Usted entró por aquí porque usted cotiza. Entonces es muy fácil haberlo hecho. Y perdimos esa gran oportunidad con el COVID. COVID. Debimos haber en ese momento instaurado eso, en vez de decir, sácamele 14,000 millones de pesos, 2,000 para insumo y no sé cuánto, y 12,000 para pagarle salario a la gente. Si hubiéramos hecho un seguro de desempleo en ese momento, con esos recursos que están ahí, eso generaba todas las reservas técnicas financieras necesarias para haber establecido ese seguro de desempleo. Doctora, ¿cuál es la opinión suya sobre la implementación de un, ¿cómo se llama eso? Un plan, doctor William. Usted sabe que tenemos seguro subsidiado y seguro contributivo. Un régimen de un régimen, pero hay uno que se llama el contributivo subsidiado. Que nunca entró, está en la ley y nunca entró en vigencia, se aplicó. ¿Es posible y cuál es su opinión de esto? Porque hay mucha gente que nos llaman que dice, yo soy chofer de taxi, yo soy, entonces, o yo tengo una cosa de empanada, o yo tengo un negocio que hago comida y no pueden afiliarse al seguro. Mira, pienso que se tiene más o menos contabilizado qué cantidad de personas está en ese régimen. Y son personas que trabajan, aunque no tienen un salario fijo y es por cuenta propia. Que podrían estar en ese régimen. Exacto, en el contributivo subsidiado. Entonces, la gente hay que crearle conciencia, pero también el Estado tiene que ir y buscar la forma, cómo va a trabajar la afiliación de esas personas. Y hay una parte que también la va... No, pero ese no es el Estado, doctor, es el Consejo Nacional de la Seguridad Social.
que a quien la ley le... Ay, pero ¿quién va a pagar esa parte de la empresa? ¿Tienen que pagarle el No, Estado? la persona es que lo va a pagar. Es que eso va a salir de tu pensión. Y una cosa... Lo que pasa, perdóname, es que se han propuesto mecanismos para el tema del contributivo subsidiado. Si decimos, bueno, vamos a clasificar el tipo de trabajo que tú haces. Bueno, usted es motoconchista, yo estimo que usted se gana 15,000 pesos mensuales. Vete con la trabajadora y no se pudo. Pero doctora, vamos a aclararle algo a la gente. Un seguro, una persona que trabaje, lo que tiene es, está en la seguridad social y recibe con su plan de la seguridad social, recibe seguro de salud a través de una ARS, su plan de pensiones a través de una AFP y su accidente de trabajo a través del IDOPRI. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando esa persona no tiene trabajo, tiene un seguro subsidiado que solo recibe salud, no recibe pensiones. Es así, ¿verdad? En la ley hay un tercer régimen que es el contributivo subsidiado. ¿Ese plan incluye salud y pensiones o nada más es salud? Doctor. El plan del contributivo subsidiado ahora mismo solamente incluye salud. Incluiría porque no existe. Bueno, exactamente. Bueno, lo que pasa es que hubo modificaciones en la ley con la 397, la 379-97, que fue la que modificó todo el tema del IDOPRIL e hizo algunos cambios, donde entonces, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles, que se sacó de la Seguridad Social, se pasó al Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los avances en ese sentido? No lo conocemos. No lo conocemos. Jamás se construyó una estancia infantil. Doctora, pero sin embargo, con el contributivo subsidiado vendrían a beneficiarse. Se hizo un plan piloto con las trabajadoras domésticas, pero más que si no era constitucional, que si el otro, pero eso iba a apoyar esos sectores que pasan 20, 30 años, esas mujeres trabajando. Muchas veces de ahí sacan ellos un trabajo, de ahí sacan ellos para la educación de sus hijos, para hacer su casita. Y el gobierno trabajó para que ella entrara y fuera un piloto en ese plan contributivo subsidiado. Sin embargo, sectores se opusieron a eso, fuera inclusive de la seguridad social, porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social apoyó y resolutó para que eso se realizara. Sin embargo, sectores externos han boicoteado que ese beneficio le llegue a las mujeres. ¿Y qué van a tener? Ya van a tener sus pensiones, van a tener inclusive su seguridad social cuando salgan, sobrevivencia si le pasa algo en el camino. Ese sector está sin nada, como mismo está el sector de más o menos unos 4 millones de personas que si tienen o no tienen el seguro, que si entran a través de un hijo. Entonces esas son las situaciones que también la ley tiene que seguir trabajando, pero la conciencia de la ciudadanía en sentido general, ese compromiso de los ciudadanos, la educación, para que podamos hacer exigencias de los derechos que tenemos, igual como muchas veces se paran a decir que si vamos a bajar el costo del gasto público, que la gente se empodere en la parte de la seguridad social y la salud, porque al fin y al cabo es de bienestar y de protección al mismo ciudadano. Doctora, los médicos pensionados han hecho hasta un subgremio, vamos a decirle así, afiliado al Colegio Médico Dominicano, para hacer reclamos justo desde el punto de vista de su cobertura de salud, que no es ajeno a otros sectores. O sea, la gente se pensiona y entonces no sabe dónde queda. Porque la ley dice que pertenecen al régimen contributivo y deberían quedarse en la ARS donde han estado cotizando. Pero tampoco ha habido una resolución en ese sentido. El Consejo Nacional de la Seguridad Social es quien debe definir y decir cuánto es el aporte que deben hacer los pensionados desde su salario y para el financiamiento y cómo esto se va a regular. Y en 23 años no hemos podido hacer esa definición. Mira, la sociedad de médicos pensionados, el mundo va enrolando, o sea que la gente se va agrupando porque la gente va teniendo necesidades y tiene sus derechos a defenderse.
Hay una doctora, inclusive médico anestesiólogo, la Y doctora Dalma deberían de la pertenecer Rosa. todos al colegio médico. No, pertenecen al A la colegio ARS, médico. A la ARS del colegio médico. Del quiero colegio decir. médico. Eso se está trabajando. Los médicos están volviendo a su ARS y están los trayendo a sus pensionados, los padres. pensionados. Los pensionados, ok. Entonces, los pensionados ya se están hablando hace varios años que la gente se pensionaba o no se pensionaba y no tenía el seguro. Se logró un seguro especial que no debe ser muy alto. Al margen de la ley. Exactamente, muy alto. Pero para buscar la forma rápida y darle el cumplimiento, y se aceptó así. Ahora se está de nuevo trabajando para que ese médico pensionado vuelva de nuevo a su ARS del Colegio Médico Dominicano y se baje el costo de un 6 punto y tanto que está pagando porque es muy alto. Se entiende que si yo aporté durante toda mi vida a ese fondo, pues yo debiera tener un plan de pensión subsidiado inclusive por el gobierno, por el Estado. Sin embargo, por lo que trabajan. Los pensionados. No, sí, Ajá. o financiados por lo que trabajan. Exactamente. Hay una propuesta que a mí me gusta muchísimo, que hizo la CISARRIL hace un tiempo, y era de que le aumentáramos un 1% a la cotización de todos los activos, y ese 1% financia el seguro familiar de salud de las personas que se pensionan y no tienen que hacer aportes. Exacto. Eso es. Entonces el Colegio Médico ha estado inclusive hablando sobre esto. Sin embargo, entendiendo, ¿verdad?, que eso pudiera ser un proceso y que toma su tiempo y que los pensionados están ahí, bueno, pero bajarle ese costo que están pagando. Entonces, en ese sentido se está trabajando. Otro tema de los pensionados, el pensionado que ha aportado todo el tiempo, y que en el gobierno de Luis Abinader se le hizo un aumento incluso, médicos que ganaban de 8,000, 12,000 pesos y se llevó a 50,000 pesos. O sea, ir pensando eso en las diferentes áreas y hacer nivelaciones. Dígalo duro y repítalo, doctora. Para que lo oigan. Para que Waldo lo Para que lo oiga Waldo. Para que Waldo lo oiga. Sí, Waldo. Dígalo, dígalo duro de nuevo. Waldo, no se preocupe. Waldo valora, Que él la va a apoyar. Waldo me apoya porque Waldo fue parte también del empuje para ese logro, de que ese médico que ganaba 8, 12,000 pesos pudiera alcanzar a unos 50,000 pesos. O sea, que se han ido trabajando elementos de la seguridad social. Todavía tenemos debilidades que son del compromiso de los participantes, pero creo que hay dos elementos. Uno, ese compromiso social que la gente debe tener en una sociedad y en un mundo capital, donde solamente nos interesan los capitales, que nosotros, la parte social, la salud, la seguridad social, es un elemento que toca a todos. O sea, que nos sensibilicemos en apoyar la propuesta que van a beneficiar, que porque no sea yo que la estoy proponiendo, que no la rechacemos. Y segundo, el recurso humano en salud. El recurso humano en salud se tiene una deuda social con él, y en esa deuda social pienso que las cosas deben de ir a corto, mediano, largo plazo. Con compromiso del sector del recurso de salud. Estamos de acuerdo. Que yo estuve hablando de eso temprano. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el compromiso que va a asumir el colegio médico con el cumplimiento de los médicos, no solo en horarios, sino en protocolos, en cumplimientos éticos, morales, que estamos hablando, que usted sabe que hay un tema grave en el país, ¿entiende? Le tiro esa porque le quiero hacer una última pregunta. Y estamos de acuerdo con lo que tú dices. Y el médico no se niega a eso, o sea, lo que hay que trabajar eso. O sea, los protocolos y las normas. El problema es que si yo en mi hogar dejo suelto todo porque me da más beneficio, que las cosas no estén protocolizadas, entonces todo el mundo va a hacer lo que puede desde sus espacios, pero nadie se niega en el juicio raciocinio de que el médico es una figura de mucha importancia hacia el impacto a la sociedad y que todas las cosas deben estar reglamentadas. Ahora, no reglamentadas buscando hacer daño al médico, llevarlo por escenario, sino que sea un elemento propositivo, no de inquisiteces hacia el médico. Doctora, yo sé que usted ha sido candidata o precandidata en otras ocasiones a la presidencia del Colegio Médico. No sé si se va a lanzar esta vez,
para la candidatura, para cuando vengan las próximas elecciones. Pero antes de meterme ahí, le iba a decir algo, porque usted está hablando de los temas, que es social, que el tema que están planteando económico. Miren la tendencia mundial de las políticas liberales que se están implantando en muchos otros países, que es una tendencia en crecimiento. Argentina, Bukele, Trump de nuevo en Estados Unidos, en Europa entero la ultraderecha y los más liberales de la política económica ganando terreno, diciendo que cada quien se la bandee como pueda y dejando algunas conquistas sociales por detrás. Pero usted, si se lanza, doctora, si usted se lanzara, ¿cuál sería su compromiso desde el punto de vista de impulsar en la clase médica el compromiso de mejorar nuestro sistema de salud? Desde el punto de vista de los indicadores, desde el punto de vista de cumplimiento, etcétera, etcétera. Porque todos lo prometen. Mira, todo lo prometen, pero mi historia dice, y como mujer, que he tenido una visión muy íntegra. Yo no hago nada con solo pensar en mí, en una sociedad del todo y en un mundo del todo. Todos somos uno. O sea, lo que tú menos crees te afecta. Hace unos días, mi esposo tuvo un accidente en la carretera de Samaná. Y qué bueno que yo estuve en un 911 con sus debilidades, que me lo pudo trasladar. Entonces, el compromiso nuestro es que la política de salud y la seguridad social funcione para todos. Y que para eso funcionar, nosotros tenemos que representar y ser asesor de materia en el estado de salud y dar propuestas. Y los médicos, que somos un elemento de suma importancia, reglamentar claro los médicos, no que el médico que está políticamente pegado tenga un horario o no vaya o que tenga otros beneficios, sino que los médicos nos veamos en ese compromiso por lo que hemos estudiado, porque ¿por qué un médico estudia medicina? Es por una vocación de servicio. Ahora, rico. No necesariamente. Para ser rico es que de la medicina. Hay muchas otras profesiones que hacen más rico. Más exacto, de la medicina. Uno no se hace rico, que la medicina tiene un componente social muy fuerte, aunque el mundo vaya caminando y las políticas liberales, nosotros como país subdesarrollado debemos estar dando mirada a eso que está ocurriendo, pero la parte social la tenemos que ponderar. Entonces ese compromiso del médico hacia el paciente es un compromiso que no es difícil, es un colegio médico asumirlo. Pienso que hemos estado haciendo los aportes, que hemos estado avanzando y que la mayoría de médicos entiende esa parte ética, esa entrega. Los médicos muchas veces hasta la sangre nos la sacamos para dársela al paciente. Doctor, en 30 segundos. Si un candidato no promete lo que Waldo hace, ¿ganaría en el Colegio Médico Dominicano? Es posible, aunque Waldo ha sido presidente 6 veces, si las cosas no se cambian, siempre vamos a tener los mismos resultados y nosotros estamos hablando de que el médico en la República Dominicana no debe ser en que cada 2 años nosotros estemos buscando un aumento de salario y dando brinco en la calle, tiempo que podemos usar en capacitación, cuando podemos lograr a corto, a largo plazo, en base a compromisos y negociaciones, nosotros avanzar en los requerimientos que tiene el médico. El médico tiene requerimientos inclusive en la parte de salud. Claro. El médico se está enfermando igual. Y cuando el médico se enferma, ¿quién le da cobertura? Una ARS. Entonces, son un elemento social donde nosotros debemos de ir aportando hacia un país que la visión de nuestros médicos se vea más amplia, que importa el salario, pero también hay otros elementos alrededor del médico que son de importancia. Así es. Bien, Mary Hernández, pediatra, perinatóloga, máster en gerencia moderna de salud y, muy importante, representante de del usuario de la ARS del Colegio Médico Dominicano. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias.